Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos a su espacio, un llamado a la reflexión. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre 4 pasos para nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y antes de referirnos a este tema del nacimiento en Cristo Jesús, nacer de nuevo, veamos la cultura judía y la cultura griega, que también en esta cultura desde antes de Cristo, pues había este proceso para un nuevo nacimiento en el mundo espiritual y en el mundo religioso. Habían 4 pasos para judaizar. Para un gentil nacer de nuevo dentro del judaísmo, habían 4 pasos que debía dar. El primero era la circuncisión. La circuncisión para los hombres como señal física del pacto de Dios con Abraham. Y en segundo lugar estaba la inmersión, un ritual de inmersión, el bautismo en las aguas. Y consistía en un baño en aguas naturales, agua viva de un río que fuera corriendo, ¿verdad? Este era el segundo paso. Y el tercer paso era la aceptación, escuche bien, de cumplir los 613 mandamientos, el compromiso formal de obedecer a las 613 leyes, los 613 preceptos de la Torá. Ese era el tercer paso. Y el cuarto paso para judaizar y nacer de nuevo, de ser un cristiano gentil a ser un judío, ¿verdad? Era el sacrificio en el templo, cuando existía el templo. Entonces, esto consistía en traer sacrificio y se ofrecía generalmente la gente humilde que no tenía condiciones para poder traer un ternero, traía palomas. Y si era un becerro, pues tenía que ser un animal joven, un animal menor de 1 año. También en la cultura griega existía un proceso místico, ceremonial, para, según ellos, experimentar ese nuevo nacimiento. El mundo antiguo conocía muy bien la idea del renacimiento y lo que es la regeneración. El candidato en el mundo griego se metía en un pozo, ¿verdad?, que se cubría con una rejilla. Entonces, sobre este pozo se degollaba un toro, cuya sangre, la que caía de degollar el toro, pues esa sangre caía y bañaba al iniciado, a la persona que estaba allí dentro de ese pozo. Y cuando salía de este pozo, ya era renatus in aeternum, nacido para la eternidad. Entonces, el cristianismo trajo precisamente aquello que el mundo andaba buscando. Y aunque el concepto de ese nuevo nacimiento ya existía, en el cristianismo este concepto proviene de la conversación entre Jesús y Nicodemo, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 1, capítulo 3, a partir del versículo 1. Jesús allí establece, hablando con Nicodemo, en el capítulo 3, versículo 3, dice Jesús que ese nuevo nacimiento es espiritual, es esencial para alcanzar el reino de Dios. Esto Jesús se lo dice a Nicodemo en esta conversación, ¿verdad? La conversación entre Jesús y Nicodemo nos narra el Evangelio de Juan, capítulo 3, nos presenta una guía clara sobre cómo nacer de nuevo. Esto es muy importante en Cristo Jesús, obviamente. Aunque Nicodemo pudo haber enviado a uno de sus asistentes a hablar con Cristo y a reconocer a Cristo, decidió ir a ver a Jesús personalmente allí. Nicodemo, quien era fariseo, y no solo fariseo, sino que Nicodemo era miembro del Sanedrín,
era una persona importante allí. Y Nicodemo quería averiguar por su propia cuenta qué era de cierto y quién era ese Cristo y cuál era el rumor de que Jesús era el Mesías que había de venir. Al venir pues Nicodemo en la noche, es posible que no quisiera que los demás fariseos se dieran cuenta de su visita a Jesús, pero también era posibilidad allí porque Jesús en el día está muy ocupado con mucha gente y a lo mejor Nicodemo quería conocer personalmente a Jesús. En el contexto bíblico, para referirnos a este nuevo nacimiento, podemos referirnos en 4 pasos para como Jesús lo expuso allí a Nicodemo. A continuación vamos a detallar esos 4 pasos que Jesús expuso allí. Los pasos fundamentales basados en esta interacción entre Jesús y Nicodemo, y también nos referiremos a otros pasajes bíblicos. El número 1 es reconocer que Cristo es el Mesías. Amigo, para usted nacer de nuevo, tiene que reconocer que Cristo es el Mesías, que ha venido de Dios y que ha muerto en la cruz por usted y por mí. Este es el primer paso, reconocer que Cristo es el enviado de Dios, el Mesías prometido. Nicodemo, un líder religioso, se acerca a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, un maestro. Esto nos dice en Juan 3:2. Este reconocimiento es fundamental para abrir el corazón a la obra de Cristo. Reconocer la condición pecaminosa es esencial para nacer de nuevo. El primer paso es admitir que por naturaleza el ser humano está separado de Dios debido al pecado desde el huerto del Edén, como indica la doctrina cristiana evangélica. Nadie puede salvarse por sus propios méritos o por buenas obras. Es necesario reconocer la necesidad de ese Salvador. El segundo paso que debemos dar todos es reconocer a Cristo y aceptarlo y creer en Él. Esto es muy importante, reconocer a Cristo y aceptarlo y creer en Él. Este segundo paso, que consiste en aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y creer genuinamente en Él, como nos dice Juan 3, versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree, escuche bien, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Asimismo, también nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Nos dice que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. Tenemos que creer y confesar con nuestros labios que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. El segundo paso es el arrepentimiento, esa metanoia, ese cambio de dirección, esa transformación. No es solo sentir remordimiento, sino un cambio de mentalidad y dirección. El arrepentimiento implica confesar los pecados ante Dios, no ante una persona física, sino ante Dios, y tomar la decisión firme de apartarnos de ellos para buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso es muy importante, amigo mío, tenerlo muy en cuenta. Y también el tercer paso que usted debe dar es nacer del agua y del Espíritu. Escuche bien, el tercer paso es experimentar
un nuevo nacimiento, no solo físico, sino también espiritual en nuestro ser interior. Jesús le responde a Nicodemo: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Juan 3:5 nos dice esto la palabra. Este paso implica el bautismo en las aguas por inmersión que ya practicaban los judíos para una persona poder judaizar. Esto era algo conocido allí dentro de la cultura judía y también dentro de la cultura griega. Y la transformación interior por el Espíritu Santo, la fe en Jesucristo, forma parte de ese tercer paso. Consiste en creer en Jesús y confiar plenamente en que Jesús es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Esto es muy importante. Esto implica recibir a Cristo personalmente, usted y yo, como Señor y Salvador de nuestra vida, aceptando su sacrificio como el único pago por el perdón de nuestros pecados inmerecido. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque nosotros no lo merecíamos. El cuarto paso, muy importante, es mostrar con nuestro comportamiento que hemos nacido de nuevo. Y ese cuarto paso consiste en ir en su nombre y hacer discípulos a todas las naciones, hablándole de él no solo con palabras, sino con testimonio. Y esto quiere decir nacer de nuevo. Y el que nace de nuevo está llamado a compartir la buena noticia de salvación, de que hemos sido transformados. Jesús comisionó a sus seguidores y les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 28, al final del capítulo allí, versículos 19 y 20, este paso es el compromiso de vivir y proclamar el Evangelio con personas que hemos sido transformadas, que hemos nacido de nuevo. La regeneración por el Espíritu Santo forma parte de este cuarto paso, que nosotros tenemos que sentir que hemos sido transformados en nuestro ser interior. Este acto soberano de Dios, donde el Espíritu Santo infunde vida espiritual en el creyente. Y a menudo este paso está asociado con el nacer de nuevo en las aguas, del agua y del Espíritu, como dijo Cristo en Juan 3:5, lo que para muchos incluye el testimonio público del bautismo en las aguas y la transformación interna que nos permite vivir una vida guiada por Dios. Este proceso marca el inicio de una nueva identidad, de una nueva vida, como lo dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Una nueva criatura. ¿Cómo ser una nueva criatura? Nos dice el apóstol Pablo allí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así es que nosotros somos llamados a nacer de nuevo en Cristo Jesús, como un ejemplo de que le hemos aceptado y que hemos sido transformados por Cristo, así como lo fue Nicodemo. Nicodemo fue transformado por Cristo. Estos cuatro pasos marcan el camino para quien desea nacer de nuevo en Cristo Jesús, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas. El mismo Jesús compartió todo esto con Nicodemo. Tiempo después encontramos a Nicodemo desafiando a sus colegas en el Sanedrín, argumentando que Jesús merecía un juicio justo. Esto te lo encuentras en Juan capítulo 7, versículos 50 y 51. Al igual que Nicodemo, nosotros mismos debemos examinar a Jesús
y llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces, si creemos que Él es quien dice ser el Salvador de nuestra vida, debemos actuar y hablar en favor de Jesús como lo hizo Nicodemo. Nicodemo argumentó que Jesús merecía un juicio justo. En el Evangelio de Juan capítulo 7, este pasaje pues muestra a los líderes religiosos que cuestionan a los guardias por no haber arrestado a Jesús. Nicodemo, quien era uno de ellos, un fariseo y también miembro del Sanedrín, interviene cuestionando la legalidad de condenar a Cristo sin seguir un debido proceso. El argumento de Nicodemo fue: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre si primero no oye y sabe lo que ha hecho? Esto en Juan 7:51. ¿Y cuál fue la reacción de sus colegas? Sus colegas lo confrontan con desdén a Nicodemo, preguntándole si él era también de Galilea, e intentan desacreditar a Cristo, afirmando que de esa región no sale ningún profeta. Aunque Nicodemo es más conocido por su conversación nocturna con Jesús sobre nacer de nuevo en Juan capítulo 3, esta intervención en el capítulo 7 muestra su progresiva defensa pública de Jesús. Antes de que Nicodemo también ayudara finalmente en su sepultura, en Juan capítulo 19, estas tres apariciones de Nicodemo nos hacen pensar que aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Así usted, amigo que me escucha y que me ve, debe aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Hasta aquí nuestra exposición, un llamado a la reflexión. Que Dios les bendiga a todos ustedes que nos ven y que nos siguen. Shalom, Shalom Alejem, Bishen, Yeshua, Amashiach. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.